todo lo verde, porque el verde es vida. Pero bueno, llegamos al momento de la mesa y es una mesa muy interesante. Casi todos en algún momento hemos hecho algo que nos hace muy mal. Tomamos decisiones sin pensar y la verdad es que poco a poco caemos pues más profundamente en comportamientos autodestructivos. Podría ser el cigarro, el alcohol, la comida, las compras excesivas, las drogas, las cortadas, el juego, las relaciones tóxicas, en fin, muchísimas cosas. Lo peor de esto es que todo nos acaba, en serio. Ahorita se ríe, pero van a ver el tema. Sí. Para poner el tema de los comportamientos autodestructivos sobre esta mesa, nos acompaña nuestro médico experto en neurociencias, el doctor Eduardo Calixto, que nos tenías, Eduardo, muy abandonados. Oh, un gusto. Muy abandonados. Muchas gracias. Bienvenido, Eduardo. ¿Sería, Eduardo, sí, un comportamiento destructivo? Aquel que se lesiona tanto física como moralmente y es repetitivo. Y que a partir de ahí obtengo tal vez una ganancia, ya sea que me hagan caso o, en su defecto, generar una situación a la cual yo me hago aficionado. Una por sensación. sensación de sentirme a gusto, porque capturé tu atención, porque hice que me hicieras caso y además dejé cicatrices. Y que además de eso puedo victimizarme. Y por eso nos seguimos repitiendo, porque a pesar de que nos duele o nos lastima o sabemos que vamos por un mal camino, lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos. Y aún sabiendo que no es correcto, aún sabiendo que no debería seguir, lo sigo haciendo porque también puede generar un cambio neuroquímico en el cerebro, que eso hace que sienta placer. ¿Es aprendizaje, entonces, Eduardo? Es aprendizaje y además es un proceso que neuroquímicamente va jalando cada vez más y nos va haciendo que el proceso se vaya creciendo. Es decir, podría ir directamente, por ejemplo, a los niños, que al realizar algún tipo de conducta que, entre comillas, no sea apropiada, es decir, haga un berrinche, haga algo por el estilo, en donde únicamente busca la atención del papá, él dice, si hago esto, obtengo el resultado, que es su atención, y a lo mejor si lo hago el resto de mi vida, voy a tener la atención de mis padres siempre. Lo acabas de decir también, que la etapa crítica para aprender esta circunstancia es entre los 9 y 12 años de edad. Ay, Antes de los 9, tú no tienes ese procesamiento de aprendizaje tan fuerte como lo obtienes después de los 9 y antes de los 12. ¿Por qué? Si ahí aprendes violencia, vas a repetir la violencia ya en etapa adulta. Por ejemplo, si hablamos de parejas, ¿cómo se hicieron aquellos que abandonan o aquellos que son, digamos, burlones en una relación? Lo aprendieron entre los 9 y 12 años. Entonces, se convierte muy importante esto, la escuela y la casa. Porque sus papás fueron así seguramente. Y lo están viendo en casa. Entonces, es el vivían. mejor ejemplo. Entonces, Claro. ¿por qué habría el cerebro que hacer cosas que no entiende, sino las que realmente son comunes? Entonces, si alguien llega y dice, así no se hacen las cosas, él va a aprender de adulto que sí se así debe se hacen reclamar. las cosas. Y entonces, el que abandona, el violento, lo aprende en esa época de la vida. Ahora, ¿por qué cuando ya tenemos una edad donde supuestamente tendríamos que tener una madurez, cierta conciencia, seguimos haciendo comportamientos que ya sabemos que nos están haciendo daño? Entre los 25 años promedio, 26, el hombre es maduro, desde el punto de vista cerebral. Las mujeres alcanzan esto entre los 21 y 22 años. Ustedes nos ganan en la madurez. Entonces habrá que ver primero la edad, biológicamente. Y en otras cosas. Sí, claro. Ah, Y en ese Eduardito, lindo. en ese es otra proceso. mesa. Eduardo, pongamos sobre la Espérame, mesa. que termine mi pregunta, Sí, ¿no claro, te importa? adelante. Y en ese contexto sí lo aprendemos, pero además sabemos, y las mujeres tienen una connotación de mayor entendimiento y conexión neuronal. Una mujer recuerda más cosas, una mujer tiene mejor comunicados los dos hemisferios cerebrales, el hipocampo es más grande y tiene contexto de persona muchísimo más allá de los tiempos que un varón. Por eso los hombres nos circunscribimos a respuestas rápidas y a dar, por ejemplo, decisiones inmediatas. Entonces, estos procesos también se acompañan en estas, digamos, decisiones de autolesionarnos. Una mujer decide tal vez lesionarse con métodos, le llamamos los métodos suaves, ¿no? O sea, por ejemplo, medicamentos, situaciones, codependencias. Y el hombre lo hace con situaciones duras. Se golpea, se lesiona Drogas. o da elementos más fuertes Alcohol. como las Que adicciones. se note, que se vea. Por supuesto. A y ver, además llama ¿ya la pueden? atención. Para los que no los tenemos identificados, vamos a ponerlos sobre la mesa. ¿Cuáles son esos comportamientos autodestructivos más comunes? Los más comunes, la autofustigación. Yo fui, tú me hiciste, entonces la victimización. Víctima. Entonces, si tú no hubieras hecho eso, yo habría hecho aquello. Primer punto. Segundo, saltamos, ¿no? Me hago pequeñas cortaditas para decir, oye, ¿qué te pasó?
es que me lesioné. Y te dolió porque esa es la principal connotación. Llama la atención. Y entonces sí, ay, pobrecito, y te soban. Te sientes... Protegido, analizado y llamo poderosamente la atención. El siguiente punto es hacer reclamos, pero que sin que se vean. Son los más comunes. Por ejemplo, yo hubiera querido que me hubieras comprado ese vestido. Porque ese Controlador realmente- sutil, ¿no? Y entonces esa Manipulación. circunstancia dices, pero lo podemos comprar después. No, ya ¿Ya no no? lo Ya quiero. no. ¿Por qué? Porque si en ese momento sí hubiera sido el momento adecuado. Hijo, eso es... Esa circunstancia. Y eso es muy común, ¿no? Esa ya ni me En digas todos. porque esa yo la aplico, Eduardo. Saltamos. Hijo, es nefasta. Pero ahora te das ¿Verdad cuenta que sí? saltamos. Entonces, ¿a dónde? A situaciones más concretas, no más objetivas. Y la culpa, Eduardo, la culpa, ¿qué papel juega en estos Muchísimo. comportamientos? Lo aprendemos. Lamento mucho lo que voy a decir, pero es real. ¿Por en qué el me campo de volteas a las ver a mí? neurociencias. No. Ok. Lo digo de esta manera. La culpa nos las enseñó nuestra madre. De principio te dice, eso no se hace. Y luego te dicen, si lo vuelves a hacer. Y entonces la culpa es un Fuerte. detonante que va haciendo que vayas limitando muchas de tus actividades. Entonces, ¿cómo nos limitamos socialmente de adultos? Por la culpa. Entonces, no tengo que ir a tal parte porque pues te vas a sentir mal. La voy a hacer ¿Qué van a sentir mal. decir? ¿Qué van a ¿Qué va a decir? sentir la No, abuela? esto no. Entonces el arrepentimiento juega un papel muy Es importante. horrible. De tal manera que cuando tú cometes algo y tú lo sabes, podemos ocultar muchas cosas de nuestra vida y sin embargo uno sabe cuál es el verdadero Sí. vínculo que tienes con eso. Entonces eres el peor juez que puede jugar en un momento y muchos de estos procesos de autodestrucción empiezan diciendo, si yo no hubiera hecho eso, no estaríamos en este contexto. Y por eso la culpa juega un papel fundamental porque hay una situación muy fuerte acá atrás. Si yo me pego, fisiológicamente el cerebro dice endorfinas y te disminuye el dolor, pero sientes placer. Atrás de un dolor, atrás de una culpa, atrás de una situación terrible, hay una situación de placer. Entonces hay personas que aprenden a sentir placer a través de estos eventos. Ay, no, qué locura. Y entonces pasamos al lado patológico y es por eso, y yo invito a quienes nos estén viendo, a que esto no se vaya hasta allá. Sí se necesita un profesional para decir, esto hay que limitarlo. Si estas conductas están apareciendo en la casa, es muy evidente que sí necesitamos conductas profesionales. A nuestros adolescentes hay que hacerles caso. A un adolescente que no se siente valorado, que no le hacen caso, esta es la siguiente circunstancia que va a hacer. Y entonces personas que nos están mostrando esto, quiere decir que el contenido social, el contexto social ya falló, el tejido social. Mi hermana no me hace caso. Si hubiera sabido lo que pasaba en la recámara de al lado, si mi papá me hubiera Mis preguntado... papás, sí, qué importante sí, es eso. Los maestros hubiera nos están preguntado. viendo. Nadie le hizo caso y esto se fue a una Sí. atmósfera que maximizó. se fue. Y en consecuencia, sí les pido que, por ejemplo, lo encontremos, lo veamos, lo analicemos y que los profesionales hagan su trabajo. Un buen profesor, un buen psicólogo, un paidopsiquiatra ayudan mucho en estos Y un contextos. buen papá. Paidopsiquiatra, Somos buenos perdón, primera padres. vez que escucho el término. Psiquiatra ¿Qué de es? niños. Paidos niños, psiquiatra, atención de la salud mental de niños. O sea, que hay que Son asumir los responsabilidad. psiquiatras. Por ejemplo, yo que sé que fumo y que sé que me está destruyendo, lo sigo haciendo y lo sigo haciendo sabiendo de que sé que me estoy destruyendo. O sea, el primer paso es tomar responsabilidad de lo Date que estamos haciendo. date Porque una sientes un explicación. placer finalmente al fumar y dices, Sí. O es un destrucción, apego. pero qué rico. Un apego, ¿Por porque qué no por le escribes una carta al cigarro? fíjate que yo Y esa detecté... carta no entregada la lees Sí, aquí. yo detecté Cuando que no acabes la deja- carta te la fumas. Yo detecté que no dejaba de fumar, Eduardo, porque a raíz del término de una relación muy importante, me di cuenta que me apegué al cigarro porque no me podía dejar. Con tiempo, lo detecté, con tiempo lo sigo haciendo, ya me dejó hace mucho, pero sí hay que detectar el por qué estamos haciendo esos comportamientos. Encontrar el detonante. Eduardo, ¿y te acuerdas, por ejemplo, de los emos que estuvieron Sí. mucho de moda? Sí, ¿Qué hacer si tu hijo es emo, por ejemplo, y le empiezas a ver cicatrices y eso? No, ahí ¿Qué hay es- que hacer? Ya le ves las cicatrices, algo ya falló. Entonces ya está el problema. No le ves cicatrices, estás a tiempo. Pero en Claro. esas dos circunstancias es, hijo, tenemos primero que atender este punto. No me puedo permitir verte sufrir. ¿Qué hago para que te sientas mejor? ¿Qué está pasando en esta circunstancia? Yo como papá, ¿qué puedo hacer para solucionar esto? Yo sé que muchos de los adolescentes van a decir, papá, a estas alturas de la vida me vienes a decir esto. No, es el momento. 1. 2, responsabilizarme de la salud. Es un menor de edad,
todavía es mi responsabilidad. Claro. Y entonces afrontarlo con un profesional y decirle, yo te llevo y me hago parte de este problema que tenemos los dos. Y lo malo es que lo hacen también como de moda, porque los amigos también lo hacen y es Exacto. un Con intercambio factores de copiado. ya Claro, ya me factores de corté copiado. más y ya. ¿Qué pasa, Eduardo, con las personas? No sé si entra dentro del rango de la autodestrucción, con esas personas que de repente son adictos a la adrenalina, que buscan el peligro constante, pero eso les provoca ese mismo placer, pero se están haciendo, no sé si daño por hacer la acción, Pero un riesgo. pero sí están corriendo un riesgo en donde probablemente puedan perder la vida. Aquí tenemos factores de riesgo fundamentales. El cerebro se hace adicto a esas emociones. Y las podemos ver desde que, oye, siempre llegas tarde al trabajo, ¿no? Se cambian a 2 cuadras de la casa y siguen llegando tarde porque necesitan el subidón de adrenalina, necesitan subir La corriendo las presión. escaleras. Exacto. Esa circunstancia apunta a que no se está atendiendo adecuadamente. Entonces, primero, lo que nos dijeron perfectamente, identificar el detonante. Necesitas ese factor, hazlo de otra manera sin tomar tantos riesgos. Oye, Eduardo, ya nada más por último, entiendo que nosotros como padres tenemos que tener cuidado qué hacemos frente a nuestros hijos y cómo nos comportamos frente a ellos. Ahora, ¿qué focos rojos hay en los niños para tener muchísimo cuidado y consultar a un especialista? Aislamiento. Cuando un niño se aísla, un niño no debe de aislarse. Un niño siempre está contigo. Un adolescente que ya te evita es un primer dato. Segundo, interesarte qué está haciendo. Esto de las redes sociales, que es un factor de copiado que efectivamente Peligroso lo dijeron, también, hay que... ¿Qué estás viendo y por qué lo estás haciendo? Y ahora explícame, ¿por qué lo hiciste? O sea, no llegar y, eso no se ha... No, pues imagínate nada más, ese no se factor parta. se va hacia el otro lado y es, dime por qué lo hiciste y qué vamos a hacer juntos. Y el tercero es buscar fuentes de motivación en otro lado. Mira, vámonos el fin de semana, y esto lo digo abiertamente, un viaje con tu familia es el que corta prácticamente con estos eventos porque tienes tiempo para platicar, para convivir y al regreso el hijo dice, ¿sabes qué? Tal vez, en el 80% de los casos dice, te voy a contar lo que me estuviste preguntando en la semana. Qué bonito, Sí. tiempo. Entonces, los viajes, y no importa que te vayas a la Marquesa o te vayas a otro lado, no necesitas gastar mucho para hacer esto, el tiempo Así es. y la Conectarnos. calidad. Es que lo que para estás hacerlo. diciendo, Eduardo, es básicamente la medicina más importante es el amor y no la vemos como si fuera una medicina, ¿no? por supuesto. Porque finalmente también cuando los chavos, los adolescentes, quizá también los adultos van a una terapia o hemos ido, esa conexión que de pronto tienes con tu terapeuta, cuando el terapeuta te ve como un ser humano, es esta conexión realmente lo que te está ayudando a salir adelante. Este poder platicar, abrirte, no sentirte juzgado, tener ese tiempo, aunque lo estés pagando, pero se vuelve este rollo de tú a tú, de humano a humano, lo que quizá nos salva. Entonces, gracias por hacer esta conclusión de la cercanía, el amor, la comunicación es lo primero. Un honor. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.